Una millonaria viuda llega a la finca y encuentra a sus hijos jugando con el peón en el estanque. Así que decide. La camioneta entró por el camino de tierra que llevaba a la finca La Esperanza y Renata Villanueva de Montoya sintió, como siempre que regresaba a este lugar, una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque las bugambilias seguían floreciendo sobre el portón de piedra, porque los árboles de aguacate formaban todavía esa sombra verde y generosa que su marido tanto había amado. Culpa porque llevaba 3 meses sin venir, y los 3 meses anteriores había venido apenas 2 fines de semana. Y los 3 meses antes de eso había enviado a sus hijos aquí solos mientras ella terminaba de cerrar los contratos en la Ciudad de México que le habían quitado el sueño durante todo un año. Rodrigo llevaba 18 meses muerto y ella todavía no sabía muy bien cómo vivir sin él. Lo que sí sabía era trabajar. Sabía contestar correos a las 2 de la mañana. Sabía negociar con proveedores en Monterrey y en Guadalajara al mismo tiempo. Sabía llenar el silencio con reuniones y el dolor con responsabilidades. Lo que no sabía era cómo sentarse quieta en esta finca que era de los dos, sin que el peso de la ausencia de Rodrigo le aplastara el pecho. Por eso mandaba a los niños y no venía. Por eso Valentina, de 11 años, ya no la abrazaba cuando llegaba. Y Mateo, de 8, tardaba unos minutos en recordar quién era ella antes de correr hacia sus brazos, lo cual era un pensamiento que Renata guardaba en el mismo cajón, donde guardaba todo lo que no podía permitirse pensar si quería seguir funcionando. Ese martes de octubre llegó sin avisar porque había cancelado 3 reuniones de golpe después de que su asistente, Miriam, le dijera con una delicadeza que en realidad era una acusación. «Señora Renata, los niños llevan 4 días llamando y usted no ha contestado ninguna llamada». No 4 llamadas, 4 días de llamadas. Bajó de la camioneta antes de que el chofer terminara de estacionarla. La finca olía a pasto húmedo y a tierra recién movida. Era media tarde y el sol de octubre en Cuernavaca tenía esa calidad dorada y suave que en otro momento de su vida Renata habría llamado perfecta. Caminó rápido hacia la casa principal con los tacones hundiéndose en el pasto, sin detenerse a saludar a nadie, pensando en sus hijos, pensando en qué les diría, pensando en cómo explicar 4 días de silencio. Los escuchó antes de verlos. La risa de Mateo llegó desde la parte posterior de la finca, desde el área del estanque. Esa risa de niño completamente entregado a algo, esa risa que no tiene cálculo ni mesura, que es pura y animal y feliz. Renata cambió de dirección sin pensar y caminó hacia el sonido, atravesando el jardín lateral, pasando junto al nopal viejo que Rodrigo nunca quiso podar, porque decía que los nopales tienen su propia dignidad, doblando hacia el sendero que llevaba al estanque donde de niña ella también había jugado, porque esta finca había sido de su familia antes de ser de los dos. Lo que vio desde el borde del camino la detuvo en seco. En el estanque, que no era grande, pero sí lo suficientemente profundo para que un adulto se parara y el agua le llegara al pecho, estaban sus 2 hijos. Valentina, con el cabello negro pegado a la cara y una expresión de concentración absoluta, trataba de atrapar algo bajo el agua con las manos ahuecadas. Mateo estaba subido en el hombro derecho de un hombre que Renata no reconoció de inmediato porque estaba de espaldas y el agua le llegaba a la cintura. El hombre tenía los brazos extendidos para equilibrar a Mateo, que gritaba instrucciones contradictorias y completamente inútiles sobre hacia dónde girar, y el hombre obedecía cada instrucción con paciencia absoluta, girando despacio a la derecha y luego despacio a la izquierda, y Mateo se reía de esa manera que Renata no había escuchado en meses. Valentina logró atrapar lo que buscaba y levantó los brazos con triunfo, una rana pequeña y brillante que sostuvo con cuidado antes de mostrarla. «Mira, Aurelio,
dijo la niña con esa voz de quien acaba de conquistar algo difícil. Es la misma que vimos la semana pasada. Tiene la misma manchita en la pata. El hombre giró despacio, con cuidado de no tirar a Mateo, y Renata pudo verle el perfil. Era joven, no más de 35 años, con piel morena quemada por el sol, pelo negro liso que el agua le pegaba a la frente, y una expresión que en ese momento era de curiosidad genuina, mirando la rana que Valentina sostenía en las manos. Tenía los pómulos altos y una mandíbula fuerte y manos grandes que en ese momento estaban cubriendo los tobillos de Mateo para que el niño no perdiera el equilibrio. Renata lo reconoció apenas. Lo había visto alguna vez en 2 o 3 visitas anteriores, trabajando lejos, cargando cosas, arreglando la cerca del potrero norte. Era uno de los peones. Don Próculo, el administrador, lo había mencionado de pasada alguna vez con ese tono que usaba para referirse a los trabajadores más jóvenes, un tono que mezclaba tolerancia con una supervisión que no era del todo amistosa. Aurelio Mendoza. Renata no supo en ese primer instante qué sentir. Su primer impulso fue el de siempre: corregir, ordenar, poner las cosas en su lugar. Una cosa era que los trabajadores de la finca trataran bien a sus hijos. Otra cosa era esto, este nivel de familiaridad, este hombre con sus hijos en el agua, esta escena que tenía una textura de cotidianeidad que implicaba que había sucedido muchas veces antes, que existía un mundo aquí en esta finca del que ella no había sido parte. Abrió la boca, y entonces Mateo soltó otra de esas risas, esa risa específica de niño que no actúa para nadie porque no sabe que lo están mirando. Y Renata cerró la boca. No recordaba la última vez que había escuchado reír a su hijo así. No desde antes de que Rodrigo muriera. Quizás ni siquiera desde antes. Quizás desde siempre Mateo había guardado esa risa particular para los momentos en que ella no estaba mirando. Se quedó quieta detrás del árbol de jonote que bordeaba el sendero. Observó. Notó que Mateo, que seguía sobre el hombro del peón, tenía los brazos extendidos y los ojos entrecerrados, como si estuviera midiendo el mundo desde ahí arriba, como si la altura de los hombros de un hombre adulto fuera el lugar exacto desde donde todo se veía mejor. Renata reconoció ese gesto. Era exactamente el gesto que Mateo tenía cuando Rodrigo lo cargaba en el corredor de la casa en Polanco los domingos por la mañana. Ese gesto de niño que siente que está exactamente donde tiene que estar. El reconocimiento le apretó la garganta. Aurelio dijo algo que Renata no pudo escuchar desde donde estaba, y Mateo se inclinó para escucharle al oído y luego asintió con una solemnidad enorme, con esa solemnidad cómica que tienen los niños chicos cuando les confían información importante. Después señaló hacia algún punto del estanque y Aurelio giró despacio en esa dirección, y los dos miraron el mismo punto del agua con la misma atención, adulto y niño, peón y hijo de millonaria, mirando juntos algo que Renata, desde donde estaba, no podía ver. Valentina devolvió la rana al agua con mucho cuidado, siguiendo instrucciones que Aurelio le daba en voz baja, y luego se quedó mirando cómo el anfibio nadaba hacia las piedras del fondo. Renata escuchó que Aurelio le explicaba algo sobre el ciclo del agua y las ranas, sobre cómo este estanque era parte de un microecosistema más grande que incluía el huerto y el arroyo que corría por el extremo oriente de la finca. La explicación era sencilla, pero no era condescendiente. Era la explicación que le das a alguien que puede entender y que merece entender. Y Valentina escuchaba con esa atención total que Renata solo había visto en su hija cuando leía. Mateo se aburrió de escuchar y pidió que lo bajaran, y Aurelio lo bajó con un movimiento que era seguro y suave al mismo tiempo, y el niño salió corriendo por el lado poco profundo del estanque y comenzó a buscar algo entre las piedras de la orilla, mientras seguía cantando en voz baja una canción que Renata no reconoció.
Renata se alejó sin ser vista. Necesitaba pensar. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal y deja tu like antes de continuar, porque hay muchos más relatos como este esperándote y tu apoyo es lo que hace posible seguir contándolos. Encontró a doña Consuelo en la cocina, pelando elotes con esa concentración tranquila que la mujer aplicaba a todas las tareas de la casa desde hacía 32 años. Doña Consuelo tenía 64 años y el cabello gris recogido siempre en una trenza, y había conocido a Renata cuando Renata tenía 14 y venía a la finca con sus padres durante las vacaciones de verano. Era quizás la única persona en el mundo, aparte de sus propios hijos, que le hablaba a Renata con completa franqueza. La cocina olía a epazote y a chile pasilla tostado y a algo dulce que podría ser canela. Era el olor que Renata asociaba con esta finca desde siempre, desde antes de que fuera suya, desde cuando era todavía la finca de su padre, y ella llegaba con la bolsa de la escuela, y doña Consuelo le ponía un plato de frijoles negros sobre la mesa, sin preguntarle si tenía hambre, porque siempre tenía hambre. Ese olor era una de las pocas cosas en el mundo que no había cambiado. Doña Consuelo, empezó Renata, parada en el marco de la puerta de la cocina, con los zapatos todavía llenos de tierra del jardín. La cocinera levantó los ojos del elote. Llegó por fin, dijo, sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. Renata entró y se sentó en el banco de madera junto a la alacena, que era exactamente donde se había sentado de niña cuando venía a platicar con doña Consuelo sobre cosas que no podía decirle a su madre. «Vi a los niños en el estanque», dijo, «con el peón ese. Aurelio». Doña Consuelo siguió pelando. «Sí», dijo, «eso pasa seguido». La cocinera levantó los ojos de nuevo. No era una pregunta, pero doña Consuelo respondió como si lo fuera. «Casi todos los días, cuando termina sus labores, o a veces en la mañana, antes de empezar si los niños madrugan». Renata procesó esto, casi todos los días, sus hijos y un peón al que ella no conocía casi todos los días. «¿Y usted lo considera adecuado?», dijo, eligiendo la palabra con cuidado. Doña Consuelo dejó el elote en la olla y se limpió las manos en el delantal, y miró a Renata con esa expresión que Renata conocía desde los 14 años. Esa expresión que significaba que la mujer mayor estaba a punto de decirle algo que necesitaba escuchar, aunque no quisiera. «Lo que es adecuado», dijo doña Consuelo con una calma que era en sí misma una forma de firmeza, «es que sus hijos tengan a alguien que los escuche. Valentina llegó aquí en julio llorando por las noches sin que nadie lo supiera, porque se levantaba después de que todos estuviéramos dormidos y se sentaba en el corredor. Fue Aurelio quien la encontró una noche que él tampoco podía dormir. Desde entonces la niña llora mucho menos. Y Mateo dejó de mojar la cama en agosto. Usted puede llamar eso adecuado o inadecuado, señora Renata. Pero yo llevo 32 años en esta finca y sé distinguir cuando a un niño lo están cuidando bien». Renata no respondió nada. Procesó las palabras de la mujer mayor en silencio, mirando la superficie rugosa de la mesa de madera que había visto desde que era niña, y que tenía marcas que ella misma había hecho alguna vez con las uñas cuando era adolescente, y tenía la costumbre de dibujar sin darse cuenta mientras pensaba. «¿Cuándo empezó todo esto?», dijo al fin. «Lo de Aurelio con los niños». Doña Consuelo retomó el elote. «Al tercer mes de que usted los dejó aquí en julio», dijo sin acusación, solo como un dato. Valentina no quería salir del cuarto. Mateo rompió 3 cosas en la primera semana, no por travesura, sino de esa manera en que los niños rompen las cosas cuando están cargando algo que no saben cómo soltar. Aurelio los fue encontrando de poco a poco. Primero fue Mateo, porque Mateo siempre andaba por todo el rancho buscando lagartijas y Aurelio trabaja en todos los rincones. Después Valentina lo encontró en el huerto un día que ella salió a caminar sola
y se pusieron a hablar sobre no sé qué planta, y desde entonces la niña tiene algo en qué pensar, además de lo que le duele. Renata escuchó todo esto mirando la mesa. «Es un buen hombre», dijo. Doña Consuelo la miró como si la pregunta fuera casi innecesaria. «Es un hombre que trabaja bien y que trata bien a la gente», dijo. «En mi experiencia eso es suficiente para saber que alguien es bueno. Todas las demás cosas que hacen buena a una persona salen de ahí». Esa noche Renata cenó con sus hijos en el comedor grande que durante los últimos meses había permanecido cerrado porque era demasiada mesa para tan poca gente. Doña Consuelo puso caldo de pollo y tortillas recién hechas y una salsa verde que Renata había comido desde que tenía dientes y se quedó de pie junto a la puerta de la cocina con cara de satisfacción que no disimulaba nada. El comedor sin Rodrigo era distinto. Era solo un cuarto con una mesa grande, pero esa noche, con los niños enfrente y el olor del caldo y las velas que doña Consuelo había puesto sin que nadie se lo pidiera, el cuarto se pareció un poco a lo que había sido. Valentina habló poco al principio, con esa cautela que los niños aprenden cuando no están seguros de cuánto tiempo va a durar la atención de un adulto antes de que la atención se distraiga con un teléfono o con un pensamiento lejano. Pero a la mitad de la cena, cuando Renata le preguntó qué había aprendido esa semana, la niña se levantó de la silla y fue a buscar algo a su cuarto y regresó con un cuaderno. Era un cuaderno cuadriculado que Renata reconoció como de los que usaba para matemáticas, pero las páginas que Valentina le mostró no tenían números, tenían dibujos. Plantas, insectos, ranas, piedras, el contorno de la hoja del aguacate, la forma específica de la oruga que vivía bajo la piedra grande del estanque. Los dibujos eran buenos, mucho mejores de lo que Renata habría esperado de una niña de 11 años, con anotaciones al margen escritas en la letra apretada y metódica de Valentina. Nombre de la planta, fecha en que la vio, dónde estaba, qué hacía. «Esto es un diario de campo», dijo Renata, reconociendo el formato, porque Rodrigo había estudiado ingeniería agrónoma antes de pasarse a los negocios, y ella había visto muchos cuadernos así en los estantes de su oficina en casa. «Aurelio dice que la única forma de entender un lugar de verdad es observarlo en silencio durante mucho tiempo», dijo Valentina. Y hay en la voz de la niña una cita aprendida de memoria, una cosa que se repite porque se cree. Dice que la tierra habla, pero que habla muy bajito, y tienes que aprender a callarte tú mismo antes de poder escucharla. Mateo intervino para decir que él también tenía un diario de campo, pero el suyo tenía más dibujos de ranas y menos de plantas, porque las plantas no se movían y las ranas sí. Esa noche Renata tardó mucho en dormirse. A las 5:30 de la mañana, porque el sueño no llegaba y porque había algo que la jaló hacia afuera que no supo nombrar hasta después, se levantó y se puso ropa de campo y salió de la casa principal hacia el área de los cultivos. Lo encontró en el potrero sur, en cuclillas junto a una línea de plantas de jitomate, con una libreta pequeña en la mano y una linterna de cabeza que proyectaba un círculo de luz blanca sobre la tierra. No estaba haciendo nada dramático, estaba observando. Renata se detuvo a unos 10 metros y lo miró trabajar sin que él la viera, y lo que vio fue a un hombre tomando notas con una concentración que ella reconocía, porque era la misma concentración que tenía ella cuando revisaba los balances de la empresa. Esa concentración que solo existe cuando algo importa de verdad. Aurelio levantó la vista y la vio. No se asustó. Tampoco sonrió con esa sonrisa que usan los trabajadores cuando el patrón los sorprende y quieren demostrar que están haciendo algo útil. Simplemente la miró con la misma atención con que había estado mirando las plantas, como si fuera un dato más del entorno que procesar,
Buenos días, señora Renata, dijo. Renata caminó hacia él. ¿Qué está anotando?, dijo. Aurelio le enseñó la libreta sin dudar. Era una tabla de datos: temperatura del suelo a distintas profundidades, humedad estimada, observaciones sobre el crecimiento de las plantas en distintas secciones del potrero. La letra era pequeña y precisa. Estoy llevando un registro de cómo responde el suelo en distintos puntos del potrero sur, dijo Aurelio. Este terreno tiene una microinclinación hacia el poniente que hace que el agua de riego se concentre en la parte baja y deje la parte alta más seca. Si ajustamos el sistema de riego y hacemos unas terrazas pequeñas aquí, en la media ladera, podríamos sacar el triple de producción de jitomate sin aumentar el consumo de agua. Renata lo miró. Esto no era lo que se esperaba de un peón a las 5:30 de la mañana. Esta no era la conversación que se esperaba tener. ¿Dónde aprendió esto?, dijo. Aurelio cerró la libreta y se puso de pie. Estudié 2 años de ingeniería agronómica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dijo, sin dramatismo, como un dato objetivo. Tuve que dejar la carrera cuando mi mamá enfermó. No había quien más sostuviera la casa. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 5 años. Y en estos 5 años nunca le dijo a nadie que había estudiado agronomía. Aurelio consideró la pregunta un momento antes de responder. Le dije a don Rodrigo, dijo. El primer año que llegué. Don Rodrigo me escuchó y me preguntó algunas cosas y me dijo que le gustaba cómo pensaba. Después murió. Renata no respondió. Las palabras la alcanzaron de una manera que no esperaba. Después murió, dichas así, sin adorno, con esa precisión brutal de lo irreversible. Siguieron hablando unos minutos más sobre el potrero y sobre el sistema de riego, y Aurelio le explicó con paciencia y sin condescendencia lo que había observado en los 5 años que llevaba trabajando en la finca: los problemas de erosión en el potrero norte, la oportunidad de instalar un pequeño sistema de captación de agua de lluvia en el sector oriente, la posibilidad de rotar cultivos de una manera que regenerara el suelo. Renata escuchó todo con esa parte de su cerebro que siempre está evaluando, y lo que escuchó no era el entusiasmo aficionado de alguien que leyó algunas cosas sobre agricultura. Era análisis sistemático. Era el pensamiento de alguien que llevaba 5 años observando un problema específico desde adentro. En algún punto de la conversación, Aurelio se dio cuenta de que Renata lo estaba mirando de una manera específica, no con desconfianza ni con sorpresa, sino con algo más parecido a la atención concentrada, y tuvo la cortesía de no comentarlo ni de cambiar su manera de hablar por ello. Siguió explicando con la misma claridad, señalando puntos concretos del terreno que todavía no se veían bien en la penumbra del amanecer. Y Renata fue haciendo preguntas cada vez más específicas, y Aurelio fue respondiendo cada vez con más detalle. Y para cuando el sol empezó a aparecer sobre la sierra, los dos llevaban 40 minutos de conversación, y Renata tenía 3 páginas de notas en el celular. Volvió a la casa principal pensando en Rodrigo. Esa tarde llegó Eduardo Villanueva. Eduardo era el hermano menor de Rodrigo, y era la clase de hombre que Renata había tolerado durante su matrimonio, porque amaba a su marido y porque Eduardo era genuinamente divertido en las cenas y genuinamente inútil en todo lo demás. Ahora que Rodrigo no estaba, Eduardo había descubierto que la muerte de su hermano le había dejado un espacio de influencia que no existía cuando Rodrigo vivía, y llevaba 18 meses llenando ese espacio con opiniones sobre cómo Renata debería administrar el patrimonio familiar. Eduardo llegó en su camioneta nueva con esa sonrisa de quien trae noticias que ha decidido de antemano que son buenas. Besó a Renata en la mejilla, saludó a los niños con distracciones lujosas que sacó de una bolsa, un videojuego para Mateo,
un perfume francés para Valentina que la niña recibió con educación y guardó sin abrirlo, y luego siguió a Renata hacia el corredor donde doña Consuelo ya había puesto café. «Renata», dijo Eduardo, sentándose con esa postura de quien está a punto de ser razonable, «hay algo que necesito platicarte y prefiero que lo hablemos aquí, tranquilos, sin presiones». Renata ya sabía lo que venía, porque Eduardo llevaba diciéndolo de distintas maneras desde hacía 6 meses. Pero lo dejó hablar. «Esta finca», dijo Eduardo, «representa un capital dormido que en este momento podría estar trabajando para ti y para los niños de una manera mucho más eficiente. Hay un desarrollador, el licenciado Fuentes, que está interesado en el terreno para un proyecto residencial de alta gama. Ya habló con su equipo de abogados. La oferta es muy seria, Renata. Estamos hablando de 32 millones de pesos. Renata tomó su café. «¿Rodrigo te dijo alguna vez que quería vender esta finca?», dijo. Eduardo hizo la pausa que hacía siempre cuando le hacían una pregunta que lo incomodaba. «Rodrigo a veces era sentimental con los bienes raíces», dijo. «Pero Rodrigo tampoco podía prever la situación en que ibas a quedar tú sola con 2 hijos y una empresa que...». «Esta finca es de mis hijos», dijo Renata. «No la vendo». Eduardo sonrió con esa paciencia condescendiente que Renata detestaba. «Al menos piénsalo», dijo. «Los números de la finca no son buenos, Renata. Don Próculo me ha estado informando y la producción este año estuvo muy por debajo del año pasado. Están perdiendo dinero». Renata lo miró. «¿Don Próculo le informa a usted?», dijo. Eduardo se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. «Pues, de vez en cuando me actualiza, nada más, de modo informal». «¿Desde hace cuánto?». Eduardo movió los hombros. «No sé, 1 año más o menos». Renata puso la taza de café sobre la mesa con una calma que Eduardo conocía lo suficientemente bien como para que le pusiera un poco nervioso. Cuando salió de la finca esa tarde, Renata estuvo 10 minutos parada en el corredor, mirando el jardín sin ver el jardín, organizando en su cabeza lo que acababa de aprender y lo que implicaba. Esa noche, después de que Eduardo se fue, Renata buscó a don Próculo. La conversación fue larga e incómoda. Don Próculo era un hombre de 58 años que llevaba 12 en la finca y que durante los años de Rodrigo había sido un administrador competente. Pero con Rodrigo muerto y Renata ausente, algo en él se había acomodado de maneras que Renata fue descubriendo a medida que hacía preguntas específicas sobre los gastos del año y sobre los contratos con los proveedores y sobre por qué los registros contables del primer semestre tenían discrepancias que nadie había reportado. Don Próculo explicaba cada discrepancia con una historia diferente, y todas las historias tenían en común que la culpa era de algo externo: la sequía, el precio del fertilizante, un proveedor que falló, una plaga que llegó tarde en la temporada. Renata escuchó todas las historias y tomó notas, y no dijo nada que no fuera una pregunta, porque había aprendido de Rodrigo que en una negociación o en una auditoría, el que más habla es el que más pierde. Lo que también notó, y esto era más difícil de cuantificar, pero no menos real, era la manera en que don Próculo hablaba de Aurelio. Había un tono específico que el administrador usaba cuando mencionaba al peón joven. Un tono que mezclaba condescendencia con algo que Renata tardó un momento en identificar como incomodidad. Como la incomodidad que siente alguien que ha tenido durante mucho tiempo algo en su terreno y empieza a notar que ese algo es más grande de lo que parecía y que el terreno quizás no es tan suyo como creía. Esa noche encontró algo que no estaba buscando. Estaba revisando los archivos de la oficina de administración, buscando los contratos de los proveedores de fertilizante, cuando en la gaveta del escritorio, detrás de un folder de facturas atrasadas, encontró una carpeta azul delgada
con los sellos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La abrió. Era un reporte técnico, 16 páginas a mano, con diagramas, con tablas de datos, con referencias a estudios académicos anotadas al margen. El título era Propuesta de rehabilitación y optimización productiva para la finca La Esperanza, municipio de Cuernavaca, Morelos. No había nombre de autor. La fecha en la portada era de hacía 2 años. Renata leyó el reporte entero en la oficina con la lámpara del escritorio encendida mientras afuera la finca dormía. Era bueno, era muy bueno. No era el trabajo de un estudiante que había abandonado la carrera a los 2 años. Era el trabajo de alguien que había seguido estudiando por cuenta propia, que había leído, que había observado, que había pensado en un problema específico durante mucho tiempo y había llegado a conclusiones que eran rigurosas y prácticas al mismo tiempo. La propuesta de terrazas en el Potrero Sur era parte del reporte. También había una sección sobre el sistema de captación de agua que Aurelio le había mencionado esa mañana, y una sección sobre rotación de cultivos, y un análisis de por qué la producción había caído en los últimos 2 años, que no mencionaba ninguna de las causas que don Próculo había estado reportando a Eduardo. La sección más larga del reporte era un análisis del suelo por zonas de la finca, con un mapa dibujado a mano donde se distinguían al menos 8 microzonas con características distintas de composición, humedad y exposición solar. Junto a cada zona había recomendaciones específicas: qué cultivar, cuándo, cómo preparar el terreno, qué insumos usar y cuáles no. Era el tipo de análisis que una empresa consultora agrícola de Ciudad de México habría cobrado cientos de miles de pesos por producir, y estaba escrito a mano en lápiz por un hombre que trabajaba como peón en esa misma finca desde hacía 5 años. Renata leyó la última página y la cerró, y se quedó un momento con la carpeta azul entre las manos, mirando la pared de la oficina donde colgaba la foto de Rodrigo y ella el día que compraron la finca, los dos mucho más jóvenes, los dos muy contentos, los dos completamente ignorantes de todo lo que estaba por sucederles. A la mañana siguiente fue a buscarlo antes de que amaneciera. Lo encontró en el mismo potrero de la noche anterior, tomando las lecturas de temperatura del suelo de la madrugada, que según él eran las más confiables, porque el sol todavía no había calentado la superficie. Cuando Renata llegó con la carpeta azul en la mano, Aurelio la vio y supo de inmediato qué era, porque en su cara pasó algo que no era exactamente vergüenza, pero que tampoco era tranquilidad. «Este reporte es suyo», dijo Renata. No era una pregunta. Aurelio sostuvo la mirada. «Sí, señora. ¿Por qué no tiene nombre de autor?» Aurelio miró la carpeta un momento antes de responder. «Lo mandé a la universidad sin nombre porque no quería que lo juzgaran por quién lo mandaba», dijo. «Quería que lo juzgaran por lo que decía. Un peón sin título universitario manda un análisis técnico y lo primero que hace la gente es decir que copió o que alguien se lo escribió. Sin nombre, tenía que sostenerse solo». Renata procesó esto. «Y alguien de la universidad lo leyó. Un profesor de agronomía me escribió de vuelta. Me dijo que era interesante y que si quería podía presentarlo en un seminario de estudiantes en el mes de abril. Le dije que no podía ir. ¿Por qué? Porque para entonces ya había entendido que don Próculo no iba a dejar que yo hiciera nada de lo que proponía, y presentar el trabajo en la universidad sin poder implementarlo aquí no servía para nada. Me pareció que era mejor seguir observando y esperar». Renata miró la carpeta azul y luego miró a Aurelio. ¿Y si seguía esperando y nadie llegaba nunca? Aurelio no respondió de inmediato. Luego dijo, con una serenidad que no era resignación, sino algo más parecido a la certeza de quien ha llegado a una conclusión después de pensarla mucho: «Entonces habría aprendido mucho sobre esta finca y hubiera tenido ese conocimiento para mí».
No se pierde lo que uno aprende, aunque no llegue a usarlo. Renata miró a este hombre parado entre las plantas de jitomate en la madrugada, con sus lecturas de temperatura y su libreta de datos, y pensó en cuántas veces en su vida había encontrado personas talentosas esperando que alguien les prestara atención. Pensó en cómo Rodrigo siempre había tenido ese ojo, esa capacidad de ver a las personas más allá de donde estaban paradas en ese momento y ver hacia dónde podían llegar. Pensó en Valentina, que ya no lloraba sola por las noches. Pensó en Mateo, que ya no mojaba la cama. Pensó en el cuaderno de dibujos y en las ranas y en la rana con la manchita en la pata. Voy a revisar los contratos con don Próculo esta semana, dijo Renata. Necesito que usted me ayude a entender qué está pasando realmente con la producción de la finca. Aurelio la miró con una expresión que tardó un momento en descifrar. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando que le hagan exactamente esa pregunta. Sí, señora, dijo. Lo que siguió en los días siguientes fue una auditoría que Renata no había planeado hacer, pero que cada dato que encontraba la obligaba a profundizar más. Aurelio la acompañó en las recorridas por los potreros, explicando con paciencia lo que sus registros mostraban contra lo que los reportes oficiales de don Próculo decían. Las diferencias eran sistemáticas y en una sola dirección. La producción real era siempre mejor que la que don Próculo reportaba, y los costos reales eran siempre menores que los que facturaba. La brecha entre los dos números era pequeña en cada caso, pero acumulada en 2 años sumaba una cantidad que Renata calculó en su cabeza y que la dejó con las manos frías. No era una cantidad que arruinara a nadie, pero era suficiente para que alguien se pudiera comprar una camioneta nueva de vez en cuando. El jueves por la tarde, mientras Renata revisaba los registros de los últimos 18 meses en la oficina, Valentina entró sin tocar, que era un hábito de su hija que normalmente la irritaba, pero que ese día Renata recibió sin molestia porque estaba aprendiendo a recibir a sus hijos como llegaban en lugar de como deberían llegar. Valentina traía algo en la mano. Una carta. «Mamá», dijo la niña, «esto estaba en el cajón del cuarto de papá. Lo encontré el año pasado cuando buscaba unas tijeras, pero no te lo dije porque pensé que quizás era privado y no quería abrirlo yo sola. Era un sobre cerrado, decía en el exterior con la letra de Rodrigo, para Renata, cuando llegue el momento». Renata miró el sobre un momento antes de tomarlo. «Gracias, mi amor», le dijo a Valentina, y la niña la abrazó y salió sin más, como si hubiera cumplido con algo que llevaba mucho tiempo pendiente. Abrió el sobre sola. La carta tenía 3 páginas. Rodrigo siempre había escrito largo cuando quería decir algo importante. Renata leyó en la silla de la oficina, con la voz de su marido entrando por los ojos, con esa precisión que tienen las palabras de los muertos, esa precisión que no tiene apelación ni corrección posible. Rodrigo escribía sobre la finca, sobre lo mucho que la amaba y sobre lo mucho que le preocupaba dejarla en manos de personas que no entendían lo que era. Escribía sobre don Próculo, a quien había empezado a notar ciertos patrones de comportamiento en los últimos meses antes de enfermarse, ciertos reportes que no cuadraban, cierta actitud que había cambiado cuando Rodrigo dejó de estar presente con regularidad por culpa de los tratamientos. Escribía sobre Eduardo con una ternura enorme y una claridad despiadada. «Mi hermano es buena persona, pero es débil, y los débiles con acceso al dinero ajeno se vuelven peligrosos sin saberlo ellos mismos». Y luego Rodrigo escribía sobre Aurelio Mendoza. «Hay un muchacho en la finca, Renata», escribía Rodrigo con su letra apretada y directa, «que tiene un talento que no he visto en mucho tiempo. Habla con él, léelo. Lo que yo no pude hacer porque el tiempo no me alcanzó, tú puedes hacerlo. La finca puede ser lo que siempre quisimos que fuera si está en manos de alguien que la entiende de verdad».
Ese muchacho la entiende. Dale la oportunidad que yo no tuve tiempo de darle. Después había un párrafo que Rodrigo había empezado a escribir sobre los niños y sobre lo que él esperaba para ellos. Y ese párrafo, Renata lo tuvo que leer 3 veces, porque las palabras se le iban y volvían y se le iban de nuevo, porque Rodrigo describía a Valentina y a Mateo con una exactitud que solo tiene quien los ha observado con amor durante mucho tiempo. Y Renata pensó en cuánto de sus hijos había conocido su marido que ella todavía no conocía, y pensó en cuánto tiempo tenía todavía por delante para aprender. La carta terminaba con algo que Renata no pudo terminar de leer de una sola vez, porque las palabras se le borraron y tuvo que cerrar los ojos un momento antes de seguir. Cuando salió de la oficina era ya de noche. Valentina y Mateo estaban en el comedor haciendo tarea con la ayuda de doña Consuelo, que les dictaba las tablas de multiplicar con la paciencia infinita que le daba haber criado a 7 sobrinos. Renata los vio desde el corredor sin que ellos la vieran, y pensó en Rodrigo que había visto a Aurelio, y pensó en Aurelio que había visto a sus hijos cuando nadie más los estaba viendo, y pensó en todo lo que se pierde cuando uno no mira. Al día siguiente llamó a sus abogados de la Ciudad de México. Les encargó 2 cosas. Primero, una revisión formal de los contratos y los registros contables de la finca, con enfoque específico en las discrepancias que ella había identificado en los últimos días. Segundo, una investigación discreta sobre los movimientos de Eduardo Villanueva en relación con el patrimonio que administraba de manera informal desde la muerte de Rodrigo, y luego fue a buscar a Aurelio. Lo encontró en el huerto, injertando ramas en un árbol de lima con esa concentración de cirujano que ponía en todas las tareas manuales que requería precisión. Renata esperó a que terminara el injerto antes de hablar. «Aurelio», dijo, «¿cuánto le falta para terminar la carrera?» Aurelio levantó los ojos. 4 semestres, 2 años. ¿Podría cursarlos en línea o necesitaría ir a clases presenciales? La universidad tiene modalidad híbrida. La mitad de las materias se puede hacer en línea. Renata asintió. «Voy a pagarle la carrera», dijo, «no como préstamo, como parte de su trabajo aquí, porque lo que usted sabe ya le está dando valor a esta finca, y cuando termine de estudiar le va a dar más. También voy a hablar con el médico que lleva a su mamá para que me diga exactamente qué necesita y cómo podemos ayudar». Aurelio la miró durante un momento sin decir nada. En esa pausa, Renata vio pasar por la cara del hombre algo que reconoció de cuando se miraba al espejo en los primeros meses después de que Rodrigo murió. Era la expresión de alguien que ha cargado solo durante mucho tiempo y que al escuchar que ya no va a estar solo, no sabe inmediatamente si sentir alivio o desconfianza, porque el alivio y la desconfianza a veces llegan juntos cuando uno ya se acostumbró a que las cosas no se resuelven. «Señora Renata», dijo Aurelio con una voz que era cuidadosa y directa al mismo tiempo, «no quiero que lo haga por lo que le escribió don Rodrigo. Quiero que lo haga porque usted lo vea también». Renata lo miró. «Lo vi en el estanque», dijo. «Lo vi a las 5 de la mañana en el potrero con su libreta de datos. Lo vi en ese reporte técnico que tiene 16 páginas y que usted mandó sin nombre porque quería que se sostuviera solo. Lo vi con mis hijos. Yo lo veo, Aurelio. Por eso estoy aquí». Aurelio volvió la vista al árbol de lima un momento, como si necesitara mirar hacia otro lado para poner en orden algo interno. Luego volvió a mirar a Renata. «Hay algo que quiero que sepa», dijo con calma. «Sus hijos no necesitan a nadie que los cuide en lugar de usted. Lo que necesitan es que usted esté. Valentina es una niña extraordinaria que todavía cree que su mamá puede aprender a ver lo que ella ve. Y Mateo todavía busca a su papá en todo lo que toca. Yo no puedo ser ninguna de esas cosas para ellos. Solo usted puede».
Renata no respondió de inmediato. Las palabras le llegaron a un lugar donde no esperaba recibirlas, a ese espacio donde uno guarda lo que sabe pero prefiere no saber, porque si lo sabe, tiene que hacer algo con eso. «Lo sé», dijo finalmente. «Estoy aprendiendo». Las investigaciones de los abogados tardaron 3 semanas. Lo que encontraron sobre don Próculo confirmó exactamente lo que Renata y Aurelio habían documentado. Desvíos sistemáticos, pequeños y consistentes, a través de facturas infladas y proveedores con relaciones personales con el administrador. No era nada que llevara a nadie a la cárcel, porque las cantidades individuales eran difíciles de probar de manera aislada, pero la evidencia acumulada era suficiente para terminar el contrato de trabajo con don Próculo con justa causa y sin obligación de liquidación extraordinaria. Lo que encontraron sobre Eduardo fue más complicado y más sencillo al mismo tiempo. Complicado porque Eduardo era el hermano de Rodrigo, y Renata no quería una guerra familiar delante de sus hijos. Sencillo porque lo que Eduardo había hecho no era exactamente un delito. Era más bien una negligencia sistemática que se había aprovechado de la confianza que Renata le había dado por inercia emocional. Eduardo había estado gestionando, sin autorización formal, 2 cuentas de inversión que pertenecían al patrimonio familiar, y sus decisiones en esas cuentas habían sido consistentemente malas, de una manera que beneficiaba a sus propios interesados conectados. Renata lo llamó a la finca una tarde de noviembre. Estuvieron solos en el corredor y Renata puso sobre la mesa de madera los reportes de sus abogados y le dio a Eduardo el tiempo que necesitó para leerlos. Eduardo los leyó despacio, luego los dejó sobre la mesa y miró hacia los árboles de aguacate con una expresión que Renata no había visto en él antes. No era la expresión de alguien que planea cómo salir de un problema. Era la expresión de alguien que ha sido alcanzado por algo que en el fondo siempre supo que iba a llegar. «Renata», empezó. «No», dijo Renata, «no me expliques. Voy a necesitar que firmes la transferencia de esas cuentas de vuelta al fideicomiso de los niños esta semana. A cambio, esto no sale de aquí. Pero tampoco vuelves a administrar nada que sea de Rodrigo o de mis hijos. Nunca más». Eduardo asintió sin decir nada más. Se fue antes de que anocheciera. Esa noche, Renata se sentó en el corredor con una copa de vino y miró los árboles en la oscuridad, y pensó en todo lo que Rodrigo había intentado decirle, sin que ella tuviera tiempo de escuchar. Y pensó en la carta que esperó 1 año y medio en el cajón de su cuarto hasta que Valentina la encontró, y pensó en que a veces el momento llega tarde, pero llega, y que llegar tarde no cancela la posibilidad de hacer algo. Los meses siguientes fueron distintos. Renata comenzó a bajar los fines de semana sin teléfono de trabajo. No siempre lo lograba, no siempre el teléfono se quedaba apagado, pero al menos intentaba y el intento fue haciéndose costumbre, y la costumbre fue haciéndose necesidad. Valentina le enseñó a identificar plantas por la forma de sus hojas, con la paciencia enorme que tienen los hijos cuando descubren que su madre quiere aprender algo que ellos ya saben. Mateo la arrastró al estanque un sábado de diciembre y Renata se quitó los zapatos y se metió al agua fría sin quejarse y buscó ranas con sus hijos hasta que encontraron una con una manchita en la pata trasera izquierda que Valentina registró en su cuaderno de campo con la nota «Tercer avistamiento, temporada de lluvias». Aurelio se inscribió en la universidad en enero. El primer semestre lo hizo en modalidad completamente en línea, porque la madre seguía convaleciente y él no quería alejarse demasiado. Renata contrató a una enfermera de tiempo completo para que cuidara a la señora Mendoza 3 días a la semana, sin decírselo de antemano a Aurelio, y cuando él lo descubrió, fue a buscarla con una expresión que mezclaba gratitud y incomodidad en partes iguales. «No tenía que hacer eso, señora Renata», le dijo.
Renata lo miró con esa calma que había empezado a aprender de doña Consuelo. Cuando mi marido me habló de usted en su carta, dijo, lo que me dijo era que había alguien en esta finca que la entendía de verdad. Yo necesito a alguien que entienda esta finca de verdad. Usted necesita tiempo para estudiar sin preocupaciones. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Para el mes de marzo, con Aurelio coordinando los cambios en el sistema de riego del Potrero Sur y con un nuevo administrador que Renata había traído con referencias verificadas de una finca en Michoacán, la producción de jitomate había subido en un 43% respecto al mismo período del año anterior. No era el triple que Aurelio había proyectado en su reporte, pero era el inicio del proceso. La primera temporada de un cambio que necesitaba tiempo para asentarse. Doña Consuelo lo dijo mejor de lo que Renata hubiera podido decirlo. Una tarde en que las dos estaban pelando nopales en la cocina y afuera los niños corrían por el jardín con esa energía inagotable de quienes saben que el tiempo que tienen es completamente suyo, la cocinera miró por la ventana y dijo, sin que nadie le hubiera preguntado nada: lo que necesitaba esta finca era que alguien la mirara de verdad. Y a veces, para que eso pase, primero tienes que llegar y encontrar algo que no esperabas encontrar. Renata pensó en ese martes de octubre, cuando llegó sin avisar, y escuchó la risa de Mateo desde el otro lado de la finca, y caminó hacia el sonido sin saber exactamente por qué. Pensó en la decisión que tomó detrás del árbol de jonote, que no fue una decisión grande ni solemne, fue simplemente no interrumpir, fue quedarse quieta un momento más de lo que la incomodidad le pedía que hiciera. A veces, la decisión más importante que una persona toma en su vida, pensó Renata, no tiene testigos, y no tiene discurso, y no tiene el peso que uno esperaría. Es simplemente quedarse quieta, es simplemente mirar. La finca en abril olía a tierra mojada y a flores de calabaza y a pasto que Valentina estaba aprendiendo a identificar por su nombre científico con la misma seriedad con que aprendía inglés o historia. Mateo había empezado a dibujar en su propio cuaderno de campo con una torpeza encantadora que no le importaba, porque lo que le importaba era el proceso de mirar con atención suficiente para poder reproducir lo que veía. Aurelio terminó el primer semestre con calificaciones que el coordinador académico de la universidad calificó en un correo que Renata vio porque Aurelio se lo enseñó, sin presumir, simplemente como un reporte de las mejores del grupo. Un domingo de mayo, Renata estaba en el corredor con una taza de café cuando vio a Aurelio llegar del Potrero Norte con su libreta de datos bajo el brazo y detenerse junto al estanque donde Valentina y Mateo lo esperaban. Los tres se sentaron en la orilla y Aurelio sacó algo de la mochila, un libro pequeño con la portada gastada, y comenzó a leerles algo. Renata no escuchó las palabras, pero vio la escena entera desde el corredor, la luz de la mañana sobre el estanque, sus hijos sentados a los lados de este hombre que había pasado 5 años observando en silencio una finca que nadie miraba. Y pensó en Rodrigo, que había visto esto antes que ella, y pensó en la carta que esperó en el cajón el tiempo exacto que necesitó esperar. Y pensó en que la vida tiene una manera de acomodar las cosas que a veces se parece mucho a la inteligencia y a veces se parece mucho a la suerte, y probablemente es las dos cosas al mismo tiempo. Se levantó y fue hacia el estanque con su taza de café. Valentina la vio llegar y abrió el espacio a su lado, sin decir nada, que era la forma que tenía su hija de decir que era bienvenida. Renata se sentó en la orilla del estanque con los pies descalzos sobre el pasto. Aurelio levantó los ojos del libro y la miró un momento. Luego siguió leyendo.